¿Otra vez la misma película? Pero son las clásicas. Mejor ponte al día con las películas peruanas más recientes en Cinema Inc. Esto es Cinema Inc, donde la pasarás como de película. ¿Cómo está mi querido público? Una semana más en Cinema Inti Podcast. Yo soy Ale y en este tercer episodio hablaremos sobre el cine peruano y el terrorismo. Un tema muy controversial debido a los eventos expuestos en aquella época, que como sabrán, inspiró a numerosos directores de cine peruanos y extranjeros, entre ellos Lombardi con La Boca del Lobo, Salvador de Solar con la película Magallanes, Gilberto Hume con Abimael Guzmán, La Captura del Siglo, Fabricio Aguilar con Palomas de Papel, Palito Ortega con La Casa Rosada, en fin, mucho más. Bueno, ¿qué esperamos? Empecemos. Este episodio trae un buen número de films en los que los directores nos plantean diversos escenarios e historias durante la época del terrorismo. Ya sean historias ficticias o basadas en hechos históricos, lo único en que se puede coincidir es que sin dudas todos coinciden en el terror, la injusticia y el abuso que trajo Sendero Luminoso y también por parte de nuestras propias Fuerzas Armadas. Esto quedará para siempre en la historia de nuestro país y en la memoria de muchos compatriotas como una herida que aún no cicatriza. Como primer film tenemos a Alias La Gringa, obra del director Alberto O. Chicho Durán, estrenada en 1991. La película narra la historia de Germán González, apodado La Gringa, un delincuente que, tras escapar de la cárcel, está a punto de huir del país, pero se entera que su compañero de prisión, un profesor universitario que le salvó la vida, está volviéndose loco en prisión. Entonces decide regresar y ayudarlo a escapar. Esta pieza audiovisual obtuvo los premios de Mejor Película, Círculo Precolombino de Oro, Mejor Actor Germán González y Mejor Fotografía por Mario García Joya en el Festival del Cine de Bogotá de 1991. Al año siguiente fue elegida para representar al Perú en los premios Goya y en los premios Oscar de las Academias de las Artes de los Estados Unidos. La siguiente película es una muestra del dicho nada es lo que parece. El amor de juventud, o mejor dicho, la ilusión, trae una vuelta trágica en el film. La vida es una sola, dirigida por Marian Eide y estrenada en 1992, trata de 3 estudiantes que llegan a Rayopampa en época de carnavales. Florinda, una joven campesina, se enamora de uno de ellos, quien la secuestra y se la lleva del pueblo, el cual queda en manos de Sendero Luminoso y los militares. Frente a la destrucción y la muerte, Florinda deja su amor y opta por la vida. Un dato es que esta película fue filmada con la participación de los pobladores de la comunidad campesina de Cachin, distrito de Lares, departamento de Cusco, Perú. Esta película ha recibido los siguientes premios. Primer premio, compartido con la estrategia de Caracol, Biarritz en Francia de 1993. Como mejor guión en Cartagena, Colombia en 1993. Y el premio Quinto Centenario en Puerto Rico en 1993. Este film nos lleva a conocer la historia de una de las más grandes íconos femeninos y peruanos que con su coraje, valentía y amor por su localidad, estamos hablando de María Elena Moyano. Y si quieres conocer más sobre su historia tienes que ver Coraje, película dirigida por Alberto Durán y estrenada en 1998, protagonizada por Olenka Cepeda y Martín Arbitreta, Jorge Cherela, entre otros. Este film se centra en los últimos años de la vida de María Elena Moyano y su lucha por conseguir comedores sociales y una mejor y mayor democracia. Todos sus esfuerzos consiguieron grandes logros. Sin embargo, los miembros del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, la asesinaron cobardemente un 15 de febrero de 1992 frente a sus hijos. En un momento regresamos. Cinema Inti, un flechazo del cine peruano directo al corazón.
Continuamos con una historia de descubrimiento y liberación, que toca un tema muy curioso sobre enfermedades supuestamente ficticias que en sí se asemejan más a traumas psicológicos vividos durante el embarazo, e incluso el director nos muestra una desgarradora medida que en ese tiempo las madres andina tomaba como solución para preservar la pureza y tranquilidad de sus hijos. Así es, estamos hablando de La teta asustada. Fausta, interpretada por Magali Solier, padece la teta asustada, una enfermedad que se transmite por la leche materna de mujeres maltratadas durante la época del terrorismo. Los infectados nacen sin alma porque del susto se les escondió y cargan un terror atávico que les aísla por completo. Pero Fausta esconde algo más, guarda un secreto que no quiere revelar, hasta que la súbita muerte de su madre desencadenará hechos inesperados que transformarán su vida y la de otros. Las nominaciones de La teta asustada son al Oscar como la mejor película de habla no inglesa, en premios Goya como mejor película hispanoamericana, en los premios Ariel nominada a mejor película iberoamericana. Ahora es turno de un film que muestra las peripecias y la realidad de una niñez marcada por el terrorismo y la lucha por buscar un escape a través del amor. Este es Viaje a Tombuctú, del año 2013, dirigida por Rosana Díaz Costa. Trata de Ana y Lucho, dos jóvenes que viven en Perú. Esta historia de amor y su paso desde la niñez a la adolescencia revelan los cambios sufridos por nuestro país durante los años 80. Para ellos, la única manera de sobrevivir en medio de violencia, la pobreza y la falta de oportunidades es a través de su amor, una especie de refugio que tiene como patria un país imaginario llamado Tombuctú. Sin embargo, la realidad en la que viven intentará interponerse entre ellos para derrumbar su utopía. Ahora es turno de las más recordadas películas con historias de terrorismo. Estamos hablando de Magallanes, dirigida por Salvador del Solar, ella estrenada en 2015 e interpretada por Damián Alcázar y Magali Solier. La historia cuenta la anodina vida de Magallanes, que da un vuelco el día en que Celina, una mujer que conoció en los violentos años en que fue soldado del ejército peruano y que luchaba contra Sendero Luminoso, se sube a su taxi en plena calle de Lima. Este inesperado reencuentro tras 25 años con el oscuro pasado que los une, impulsará a Magallanes a embarcarse en un arriesgado plan para intentar ayudar a Celina a conseguir dinero. Y al tiempo, encontrar quizá una forma de redimirse por el pasado. Esta película ha sido nominada en 2015 a los premios Goya como mejor película hispanoamericana y a los premios Forque como mejor película latinoamericana. En 2016 a los premios Platino, donde obtuvo 5 nominaciones incluyendo ópera prima y como mejor actor a Damián Alcázar. En los premios Fénix, Magali Solier fue nominada a mejor actriz. Joel Calero nos trae su segundo film escrito y dirigido por él mismo. Hablamos de La última tarde, protagonizada por Katrina Donofrio y Lucho Cáceres. La historia cuenta que dos ex militantes de izquierda radical se reencuentran para firmar su divorcio. Han pasado 19 años desde que uno de ellos abandonó al otro en circunstancias confusas. Una serie de azares los llevará ese día a hacer un ajuste de cuentas de su pasado sentimental, pero también político. Film interesante ya que nos muestra el otro punto de vista de personas que quizás no tomaron las mejores decisiones apoyando a un movimiento terrorista como Sendero Luminoso, pero que sin embargo no los victimizan. Simplemente el director nos trata de dar una justificación totalmente contraria, nos da un enfoque más humanista, el cual es que toda persona tiene un pasado y pues como somos humanos cometemos errores. Espero ello que a mi parecer el film ha sido galardonado con el premio del público y mejor actor en el Festival del Cine de Lima, premio mejor actriz en el Festival de Cine de Punta del Este y mejor director en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Además compitió en la sección oficial del Festival de Roma. Regresamos después de ¿Sabías qué? El toque cultural de hoy es... El 3 de abril de 1983, un grupo de 60 senderistas asesinaron cruelmente en Ayacucho a 69 campesinos, entre los que se hallaba un menor de 6 meses de nacido.
25 años más tarde, en el 2008, se estrena el documental peruano Lucanamarca, dirigido por Héctor Gálvez y Carlos Cárdenas, el cual relata este cruel suceso. El documental cuenta con 70 minutos de duración. Fue estrenado a nivel internacional en noviembre del 2009 en el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam. Esta pieza documental fue ganadora de la beca Fundación Alter Cine de Canadá en 2005 y obtuvo el premio para la postproducción del Fondo Hub Brinkman en Holanda en 2007. Esto fue Un Toque Cultural. Continuando con los films basados en hechos reales, tenemos a La Casa Rosada, película dirigida por Palito Ortega en el 2016, que cuenta la historia de Adrián Mendoza, de 52 años, quien ha quedado viudo por los efectos de la guerra y enfrenta junto a sus hijos Juan de Dios, de 12 años, y María del Carmen de 10, la fatalidad de vivir en la convulsionada Ayacucho. Un día de regreso a casa, la música de la radio del auto es interrumpida por mensajes subversivos. Una patrulla policial lo detiene para un registro de rutina y al intentar cambiar de dial, los agentes lo apresan como presunto terrorista. Su condición se complica, puesto que, por un lado es acusado de terrorista prófugo y por el otro, los subversivos lo obligan a que se una a ellos. Como curiosidad, esta película está basada en un episodio vivido por el mismo Palito Ortega, que también fue víctima de un encierro y tortura de manera injusta por parte del ejército peruano, quien lo hizo pasar por el peor mes y medio de su vida en aquel lugar. Sí, el mismo lugar que lleva el nombre de la película, La Casa Rosada. Ya que estamos en films basados o que han tenido como inspiración sucesos reales, la hora final, historia de la captura de Abimael Guzmán, dirigida y producida por Eduardo Mendoza en 2017, protagonizada por Pietro Civilli y Niedi Bermejo, ahora disponible en Netflix. Esta película cuenta con el desarrollo de la Operación Victoria, conocida como la captura del siglo, programada y dirigida por el Grupo Especial de Inteligencia del Perú, o también conocido como HEI, en donde dos policías son elegidos para investigar a las más altas cabezas del grupo terrorista Sendero Luminoso. La película, basada en hechos reales, narra cuál fue la estrategia de HEI y la historia detrás de sus integrantes, y su búsqueda inalcanzable por encontrar y capturar al ese entonces desaparecido Abimael Guzmán. Esta estrategia implicó meses de seguimiento por parte de Carlos Zambrano y Gabriela Coronado, dos compañeros del HEI que tenían que fingir ser enamorados, andar agarrados de la mano y darse besos en el parque por horas, aunque en realidad se detestaban. Sin embargo, todo el empeño y sacrificio que le pusieron dio buenos resultados, ya que se logró el cometido. El siguiente film, inspirado en una de las historias reales y trágicas de trata de personas que sucedieron entre los años de 1980 y 1990 en nuestro país, que como resultado dejó a un sinfín de madres e hijos sin conocerse, ya que lamentablemente durante la agitada coyuntura de ese entonces, que era el terrorismo, no se tomaron las medidas para luchar contra esta problemática. Estamos hablando de Canción sin Nombre. Película dirigida por Melina León, basada en hechos reales, nos sitúa en el Perú en la década de 1980 y cuenta la historia de Georgina Condori, protagonizada por Pamela Mendoza, una mujer indígena embarazada que va a dar a luz en una clínica gratuita cuya publicidad ha escuchado en la radio. Pero, misteriosamente, su hijo recién nacido desaparece en el propio hospital. Ni la policía ni la justicia prestan atención a Georgina, pero en medio del caos político que vive el país, el joven periodista limeño Pedro Campos, protagonizado por Tommy Párraga, toma a su cargo la investigación y emprende junto a ella la desesperada búsqueda. Esta búsqueda se proyectó por primera vez en el Festival de Cannes en 2019. Lo esperado era estrenar la película al público peruano en marzo del 2020, pero por la coyuntura del país no se logró. Por ello, en 2021 llegó al streaming para el público latinoamericano en Netflix. Como le quitaron su hijo Georgina Condori en Canción sin Nombre, es solo una de las diversas modalidades de captación para llevar a cabo este terrible crimen llamado trata de personas. Ahora pasemos a un film que, si bien es una historia ficticia, no se puede negar del todo que podrían haber ciertas similitudes
con verdaderas historias. Así es, estamos hablando de La Bronca. Película escrita y dirigida por Daniel y Diego Vega en 2019, cuenta la historia de Roberto, un joven de 18 años, quien deja el Perú violento y en crisis económica de inicios de los años 90 para encontrarse con su padre que reside en Canadá desde hace años. Lamentablemente el reencuentro no resulta tal como lo imagina el joven. La soledad, el espíritu competitivo del padre y las marcas dejadas por la experiencia del Perú en los años 80 hace crisis y estalla. Esta película es una reflexión sobre el ser peruano, aquí o en cualquier lugar del mundo. Toque de queda, película peruana dirigida por Rodolfo Pereira, la cual será promovida en el mercado norteamericano con el título Curfew. Será protagonizada por Henry Liam Kosick, nacido en Trujillo y criado en Trinidad y Escocia, y Elena Christensen, nacida en Dinamarca, de padre danés y madre peruana. Transcurre en el Perú a mediados de los años 80. Dos periodistas extranjeros se internan en la sierra y la selva del Perú en búsqueda de dos colegas limeños suyos, desaparecidos mientras cubrían la ejecución de una masacre en las alturas de Ayacucho. En el trayecto, los corresponsales descubrirán un país desconocido, desgarrado por violentos enfrentamientos entre grupos armados clandestinos y de cuya existencia nadie tenía el conocimiento. El descubrimiento de la verdad les cambiará la vida por completo. Y como ven, esa es otra película basada en el terrorismo, aunque sea ficticia. ¿Sabías que? Francisco Lombardi fue el primer director que abordó directamente los sucesos de violencia que se producían desde 1980 en nuestra patria. Así fue como en 1988 presenta La Boca del Lobo, inspirada en la matanza de Socos, ocurrida en 1983. La Boca del Lobo fue la primera cinta que abordó el conflicto armado interno. Tuvo éxito de taquilla y se sigue discutiendo sobre ella a casi 3 décadas de su estreno. ¿Y tú sabías que? Bienvenidos a esta curiosamente curiosa sección de Cinema Datos, pero antes un toque cultural. Esta vez tenemos muchos datos interesantes de films extranjeros que plasmaban el terror en el que vivía el Perú en esos años. Bueno, iniciamos con Perú, La Senda del Terror, reportaje dirigido por el director español Vicente Romero. Rodado en 1984 con un equipo español que retrató una de las etapas más turbulentas que vivió el país, trata sobre la situación en Huamanga y Lima tras el inicio de la violencia terrorista y la declaración del estado de emergencia en Ayacucho. La guerrilla maoísta Sendero Luminoso sembraba el terror en el Perú más profundo sin que el Estado supiera dar más respuestas que las medidas policiales. En este film podemos ver cómo en 13 provincias se anularon las garantías constitucionales y los campesinos vivían inmersos en una encrucijada entre el fuego cruzado y la guerrillera y el ejército. Bueno, es una pena, ¿no? Porque fue la realidad de muchas personas en la que pues no sabían a quién apoyar, y si no apoyaban a un lado, pues de alguna manera los dos lados los sentenciaban a muerte o los castigaban, ¿no? Dancing with the Incas, que es el segundo documental en Cinema Datos. El documental dirigido por Joan Cohen en 1992 narra la vida de 3 músicos andinos y el contexto de violencia en la lucha entre las Fuerzas Armadas y Sendero Luminoso. Es un acercamiento hacia la industria de la música vernacular, donde el autor registra momentos de performance que van desde el guayno más tradicional hasta la llamada música chicha. El film finaliza con la interpretación a capela de la clásica canción Flor de Retama, interpretada por Martina Portocarrero, composición que termina cerrando de manera redonda el documental como un gran manifiesto sobre las reivindicaciones sociales en la lucha por la obtención de derechos, de reconocimiento y de ciudadanía. En este documental, narrado en inglés con algunas intervenciones en español por parte de nuestros compatriotas, donde el director Cohen nos muestra al mundo algunas de nuestras costumbres y que además tiene como uno de los principales escenarios a nuestra maravillosa ciudad imperial del Cusco, en donde sin duda el actor principal en este documental es la música andina.
Cinema Inti, el cine peruano en tus venas. Continuando con los cinemadatos, tenemos como tercer cinemadato The Shining Path, traducido al español también como Sendero Luminoso, documental dirigido por Jesse Campos y Mark de Beaufort, en Reino Unido en 1992. Transmitido por Canal 4 Television como parte de la serie Dispatches o Despachos. Este programa incluye entrevistas con miembros de Sendero Luminoso, explica la historia del grupo y cómo se ha desarrollado como un gobierno paralelo al de Lima. Este es otro documental narrado en inglés y es muy interesante ya que en tan solo los primeros minutos nos muestran entrevistas inéditas a personas pertenecientes al movimiento terrorista, en el que se aprecia el fervor por sus ideales y sobre todo a su presidente Gonzalo. Además es curioso cómo llega una escena en la que se ve como estos integrantes del movimiento terrorista están en contra del imperialismo yanqui e incluso logran quemar la bandera frente a ellos y bueno, será porque serán de Reino Unido y no de Estados Unidos, que parece no causarles ningún temor a los documentalistas, ¿no? Para llegar a terminar pues este documental. Como cuarto y último cinemadato tenemos a Abimael Guzmán, La captura del siglo, que es un reportaje realizado por Gilberto Fiume para Univision de Estados Unidos en 1992, sobre la captura del líder setarista Abimael Guzmán, donde se da detalles de su captura y de quienes cayeron junto a él, ya que eran los más connotados cabecillas de la sanguinaria organización terrorista. Y así culmina esta curiosa sección de Cinemadatos, dedicada a este maravilloso público curioso y amante del cine. Ya llegamos al fin de este episodio, tanto interesante como trágico. En fin, los principales autores que se encargaron de escribir este funesto suceso histórico quedarán para siempre en la memoria de nuestro país como una terrible mancha, que esperemos las futuras generaciones solo podrán conocer gracias a ciertas obras fílmicas anteriormente mencionadas. Bueno, cambiando de tema, no se olviden de seguir atentos a nuestro próximo capítulo. Y ya lo saben, solo por tu podcast favorito, Cinema Inti. Y esto fue Cinema Inti Podcast, de todo sobre el mundo del cine peruano, porque amamos el olor a palomitas acompañados de una buena película.